Muy buenas tardes para todos. Nuevamente los saludo. La liturgia de este día, ya la liturgia dominical del quinto domingo de Pascua, nos encontramos con unos puntos muy especiales que la Iglesia nos invita a reflexionar en este día. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos encontramos con una comunidad naciente, una comunidad que se está gestando, un pueblo de Dios que se está uniendo. Este pueblo que surge de la conversión a raíz de la predicación de Jesús, de ese anuncio, de esa buena nueva que nos ha traído a cada uno de nosotros. Y el pueblo empieza a darse cuenta en ese despertar y en ese seguimiento como discípulos y discípulas de Jesús, que era necesario organizarse, que era necesario hacer como un estudio y un análisis de la realidad que estaban viviendo, porque empezaban a surgir casos y situaciones a los cuales estos discípulos, los apóstoles, los primeros apóstoles, los 12 y los 72 discípulos y otros más, que se dedicaban a la predicación de este mensaje de salvación y a la explicación del mismo y a la transmisión del Espíritu Santo a aquellos que se convertían y querían seguirlos también en el discipulado, seguir a Jesús en el discipulado. Y esto era posible a través del bautismo, después de ser bautizados con agua y Espíritu Santo. Pero para esta labor resulta que muchas personas que se iban acercando acudían a ellos en medio del desprendimiento, pero también en medio de muchas necesidades, carencias materiales, carencias también de acompañamiento, de consejo, de ayuda personal a todas estas situaciones que estaban viviendo, pero principalmente lo que tiene que ver con la parte material, especialmente en la soledad, aquellas mujeres que eran las viudas, mujeres solas o diferentes personas que estaban en una situación similar. Se hace énfasis principalmente a las viudas, pues porque en esta época las mujeres que quedaban viudas quedaban totalmente desamparadas. Recordamos que en aquella época, pues la mujer contaba con mucho menos reconocimiento y dignidad como persona como lo tienen hoy en día, siendo que hoy todavía seguimos luchando para que la sociedad humana le siga reconociendo a la mujer esa dignidad que se merece en medio de nuestra historia, en medio de nuestra sociedad. Para esto entonces eligen a unos hombres especiales, ungidos por el Espíritu Santo, 7 hombres que son elegidos diáconos. Estos hombres que son elegidos son griegos, son de otra cultura, hablan otra lengua distinta a los judíos, a esta tradición de Israel, de la cual proceden los primeros apóstoles y discípulos de Jesús. Y se arma una controversia y una dificultad precisamente en esos momentos, pero también se abre una gran puerta por la cual entra la luz de Dios y aquella luz que Él quiere para cada uno de nosotros, para la humanidad, como pueblo de Él. Y es precisamente que su mensaje de salvación es para todas las gentes, para todos los pueblos. No es para un grupo cerrado, no es solamente para los israelitas, para los de Jerusalén, no es solamente para el pueblo judío, no, es para toda la humanidad. Y ahí entonces entienden por moción del Espíritu Santo, estos primeros apóstoles, que sencillamente deben predicar este mensaje y hacer que se apropien de este mensaje toda la humanidad, todo aquel, sea del pueblo que sea, de la cultura que sea, de la lengua que hable, porque también es para ellos. Estos hombres empiezan a realizar un trabajo muy especial con todas estas personas necesitadas, y es ahí donde surge entonces esa espiritualidad del diaconado.
cómo el diaconado se hace en ese instante por moción del Espíritu Santo, pero de una manera especial para atender las necesidades del pueblo de Dios, ¿no? Acompañar a las viudas, acompañar a los pobres, a aquellos que están en soledad, a aquellos que necesitan consejo. Lo que podríamos llamar hoy en día, lo que dentro de las labores que hacemos a través de Cáritas también, aquellos que no tienen comida, que les falta algo para el servicio médico, y estar atentos del cuidado del pueblo de Dios. Sí, bajo la directriz entonces de estos primeros apóstoles y los discípulos que vienen siendo entonces los sacerdotes que celebran la Eucaristía, esa cena del Señor en la congregación de este pueblo que se va configurando. Y así van organizando entonces el inicio de esta etapa primitiva de la iglesia, que es la etapa discipular. Luego ya, lógicamente, en Antioquía, que es donde le van a dar por primera vez el nombre de cristianos a los discípulos de Cristo. Y nos encontramos entonces seguidamente con que en la segunda lectura el apóstol Pedro nos viene a hacer énfasis en la importancia de ese Cristo y la transmisión de ese Cristo a través de los discípulos como piedra angular. Esa piedra que desecharon los arquitectos, pero que resulta que era la piedra que le iba a dar sostenimiento al edificio, a ese edificio que estaban organizando ya los apóstoles, como lo acabamos de ver en la primera lectura. San Pedro, en medio quizás de su escasez y en medio de su poquedad, por decirlo así de alguna manera, intelectual, recibe esa sabiduría del Espíritu Santo para saber explicar y dar, como siempre lo ha hecho, con unas frases y unas expresiones concretas y directas, aterrizadas sobre el mensaje de Cristo y sobre la misma persona de Cristo, sobre quién es la piedra angular. Es aquel en lo cual están puestos todos nuestros cimientos espirituales. Es aquel donde la iglesia tiene su fundamento principal, Cristo, Eucaristía, que se da como pan de vida eterna para cada uno de nosotros. Este pueblo de Dios que ya se reúne precisamente alrededor de esta palabra y que va siendo dirigida por los apóstoles, es entonces un pueblo que es configurado por la gracia del Espíritu con tres categorías que las sabemos a través del sacramento del bautismo. Son tres categorías que recibimos todos los cristianos. Son ser sacerdotes, profetas y reyes. Pero lo somos porque somos elegidos por Él. Somos un linaje elegido, especial, consagrados para Él y por Él. Y de ahí hablamos que todos los cristianos tenemos ese sacerdocio común. En esos días decía yo que algo distinto que también pertenece a ese todo es el sacerdocio ministerial. Pero este sacerdocio común, que es precisamente la presencia de Cristo en cada persona a través de la acción del Espíritu Santo por la gracia del bautismo. Este sacerdocio real que nos hace partícipes, miembros de una nación santa, del nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Dios, y nos hace profetas para anunciar y denunciar, precisamente para la corrección del camino que debemos seguir como hijos de Dios, como ciudadanos de su reino, de ese reino glorioso, de esa nación santa. Cada uno de nosotros sería bueno hacer consciente esa realidad espiritual en nuestra vida y ese encargo que nos lleva con arrojo a vivir y actuar en el lugar en el cual nos encontramos, en el medio en el cual nos encontramos, como miembros de esta nación santa, como miembros de Cristo, miembros del reino del Padre Celestial, como discípulos y discípulas del Señor, porque eso es lo que somos.
un pueblo configurado por aquellos que seguían al Señor, es decir, sus discípulos. Ya en el Evangelio, entonces, viene Jesús a darnos confianza, a darnos esa seguridad, ese cimiento. Pero ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? ¿Cómo habremos de caminar? ¿Cómo habremos de llegar hacia donde tú vas? No sabemos el camino. ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Cuál es nuestro cimiento? Y entonces Jesús viene precisamente a decirnos que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nos dice de una manera muy especial, llena de fuerza. Dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Se va a su casa, la casa del Padre, pero que ahora también es nuestra casa, la casa de los seguidores de Cristo, la casa de los discípulos y las discípulas de Cristo. Y también nos dice también de una manera especial al interrogante que le hacen, que a dónde vas y cómo podemos saber el camino, lo que acabo de decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Él es nuestra seguridad, Él es nuestro cimiento. Ya no tenemos que estar pensando cuál es la señal, cuál es el signo, quién es, cómo vamos a saber de todos, de 10, 15, 20 o 100 posibles enviados para que nos lleven o nos digan cómo llegar al reino de los cielos. No, hay uno solo, y es el Mesías, nuestro Salvador, Cristo el Señor. Y Él nos lo ha dicho hoy a través del evangelista San Juan. Él es el camino, la verdad y la vida, repito. Y dice: si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto, porque me habéis visto a mí. Es la unidad. Un solo Dios y tres personas divinas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la unidad. Y esa es esa unidad a la que nos llama Él como pueblo santo de Dios, como ese pueblo de esa nación santa a la que pertenecemos todos nosotros. De ahí, ya para culminar, entonces quiero invitarlos a que en el momento de meditación de esta tarde y mañana, durante el día o durante toda esta semana, nos asomemos como por una especie de ventana y contemplemos esos acontecimientos que nos narran hoy los Hechos de los Apóstoles, el apóstol San Pedro y el evangelista San Juan, e incluyámonos nosotros dentro de esas personas, dentro de ese grupo. Somos parte de ese grupo. Aunque hayan pasado 2000 años, hoy nuestra realidad no ha cambiado mucho. Seguimos todavía afrontando muchos temores, muchos miedos y muchas dudas con respecto al mensaje de salvación y sobre nuestra llegada al reino de los cielos, sobre cómo vamos a llegar allá, cómo va a ser esa morada que el Señor nos ha prometido. Pero meditándolo vamos a comprender y a entrar por gracia del Espíritu Santo en ese camino que es Cristo el Señor, en esa verdad que Él nos está enseñando y en esa vida que ya Él nos ha dado el día de nuestro bautismo. Queridos hermanos, vamos ahora a profesar nuestra fe. Vamos a decirle al Señor que creemos que Él es el camino, la verdad y la vida.